vamos a hablar una vez más aquí con el licenciado Julián Lozano, quien es un apasionado de la historia y de muchos otros temas, pero particularmente la historia de esta ciudad. Y creo que es razonable, es útil, es bueno hablar de la historia de esta ciudad, de sucesos, algunos determinantes, otros sucesos anecdóticos de la historia de Tijuana, para muchos muy conocidos, pero para otras personas que tienen menos tiempo en esta ciudad, probablemente sean desconocidos, y pues de ahí el interés en mencionarlo aquí. Julián, ¿cómo estás? Estimado Fernando, muy buenas tardes, me encuentro muy bien. Rodri, buenas tardes. Y en efecto, hoy traigo, como siempre, un tema relacionado con la ciudad de Tijuana, de un monumento. Pero antes de entrar de lleno con ese tema, pues el tema que hablamos la semana pasada, fuimos casi como profetas, porque hablamos precisamente del estatus legal del Mar de Cortés. Y oh, sorpresa, hace unos días ya quedó confirmado de manera empírica la calidad de aguas, el estatus jurídico de aguas internacionales de ese cuerpo de agua. Pero bueno, sí, vamos a ver qué sucede, ¿no? Muy controvertido ese sobrevuelo de una aeronave militar estadounidense por el mero centro del Golfo de California. Sí. Y también luego la presencia de buques de la naval estadounidense aquí frente a costas de México, ambos casos, sí, en aguas internacionales. Así es. Entonces digo, pues hasta ahí no creo que haya... Además no es la primera vez que esto ocurre. No. Los navíos de la Armada de los Estados Unidos navegan frente a costas de México desde hace décadas. Desde hace siglos, sí, bueno, desde hace siglos. Y de lo del Mar de Cortés, pues bueno, sí, mucha gente pues, pensaba eso, ¿no? Oye, que están sobrevolando sobre espacio aéreo mexicano, ¿no? Porque el mismo criterio que aplica para las aguas, sí, aplica también para el espacio aéreo por analogía. Entonces, sí, ya ahora sí que quedó confirmado de lo que hablábamos el jueves. Fuimos, como te digo, un poquito de profetas, sí, ¿no? Sí. Se veía venir Se veía venir. Pero bueno, vamos a entrar ahora sí de lleno con el tema. El día de hoy vamos a hablar de un monumento muy conocido en una de las zonas más céntricas de Tijuana, que es el monumento que se construyó del último emperador mexica, Cuauhtémoc. Es un monumento que nace la idea de hacerlo en 1974. El autor de esta obra fue el escultor guerrerense Alfonso Casarrubias Parra. Existe la creencia de que este monumento fue donado. No fue así. Fue pagado por el gobierno local de Tijuana, por el ayuntamiento. Sí. Costó poco más de $1 millón de aquella época, y es un monumento que está, la verdad, pues muy bien hecho. Está hecho en un estilo muy clásico. Uno observa pues, la forma de la estatua, todo parece, obviamente no lo es, pero parece hasta esas esculturas romanas por el estilo, ¿no? en el que se construyó, aunque pues bueno, ya sabemos que Cuauhtémoc perteneció a otra cultura totalmente diferente, a otro tiempo, ¿no? Sí. Pero en un estilo clásico, que es como en el mundo del arte se le conoce a esa forma de trabajar. Pues bueno, esta escultura nace la idea en 1974, se le encarga a este autor que haga algo, ¿no? Para la ciudad de Tijuana, porque él hizo otros monumentos en otras ciudades del país, y se le ocurre que Cuauhtémoc estaría bien, el último emperador mexica, y él empieza a hacer de septiembre a diciembre del 74 bocetos, dibujos, empieza a estudiar también códices mexicas, estudia la biografía de Cuauhtémoc, y se ponen ya a trabajar en la fundición y en moldear a esta estatua de bronce en enero de 1975. Tardaron solamente 4 meses en hacer esta estatua. La hacen en la Ciudad de México, no la hacen aquí en Tijuana. Todo se hizo por allá en la capital de la República, y la mandan en un camión de plataforma. Es muy curioso porque no venía completa. Una semana después, la levantan en 1975, el 8 de abril de 1975, le ponen el escudo y la pulen porque estaba pues verdosa, no estaba concluida. Entonces, una semana después se hacen todos estos trabajos. Hay que mencionar que fue el primer monumento en esa zona, que fue una época en la que se puede decir, construyendo
lo que es la zona del río, es la época en la que también estaba la canalización. Pues sí, con otras esculturas, el del Paseo de los Héroes, pues es el monumento al general Zaragoza y el de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, que fueron posteriores a la de Cuauhtémoc. Okay. Así es. Ha sufrido algunos le han metido un poquito de mano, sobre todo al pedestal, a lo que es la glorieta. Ha pasado por procesos también de restauración, sobre todo cuando la gente se congrega ahí a celebrar algo. No ha aguantado cantidad de manifestaciones, ¿no? O el vandalismo, ¿no? Sí, que ha sufrido en cierta fecha, en el tercer mes del año, los primeros días, ya sabemos qué día es. Pero ha sido una estatua, pues bueno, muy representativa de Tijuana, aunque el personaje no tiene nada que ver con la historia de la región, si somos sinceros, ¿no? Que además, digo, si a mí me hubieran consultado qué personaje pondría yo ahí, bueno, hubiera puesto un personaje local, o yo hubiera mandado a hacer una estatua, si vamos a honrar a la cultura mexica, a Cuitláhuac, porque Cuitláhuac fue el que derrotó a los españoles en la Noche Triste, y no Cuauhtémoc fue el derrotado, ¿no? Pero bueno, pues Cuauhtémoc, que es uno de los personajes importantes prehispánicos más importantes allá en la Ciudad de México, pues está justamente en la intersección de Avenida de los Insurgentes y Paseo de la Reforma, ¿no? Digo que ya... Es correcto. Por pocos puntos tan importantes. Que mucha gente dice que no es Cuauhtémoc, que es un emperador peruano realmente que está ahí. Sí, han hablado mucho, sí hubo muchos comentarios cuando pusieron el Cuauhtémoc que lo reubicaron. Hubo esta serie de comentarios que no era, hay varias quejas ahí que hubo. ¿Cómo saber eso? ¿Por la vestimenta o qué? Yo creo que por la vestimenta, que es muy diferente al que está aquí. Bueno, pues podría ser, ¿no? Es muy curioso porque en España, en el Palacio Real, tienen también una pequeña estatua en la fachada, en la esquina, más bien en las esquinas del edificio, del último emperador inca y de Moctezuma. Entonces como que ha habido siempre una confusión al respecto. Una confusión, entonces pues hay que aclarar, no, este es el emperador inca, este es el emperador mexica, y diferenciarlos, ¿no? Porque Pizarro por un lado y Cortés por el otro. Y Pizarro y Cortés por un lado y por el otro, ¿no? Que por cierto eran parientes Pizarro y Cortés. Mira. Muy interesante, eran primos en segundo, tercer grado. Era negocio familiar. Era negocio familiar la conquista, ¿no? Pero en el caso de esta estatua, es lo que yo siempre he dicho, ¿por qué no levantársela a Cuitláhuac si fue el triunfador, no? Bueno, es que si te fijas, mira, está Morelos ahí en el Boulevard Aguacaliente. Sí, Zaragoza. Que para el nivel estético me parece una de las mejores. Muy clásica. Bueno, muy clásica. ¿Al hipódromo? Exactamente. Sí, la de Morelos. Y los gringos dicen que es el primer jockey del hipódromo. Pues eso está muy ad hoc por la ubicación, ¿no? De Lincoln, que es muy estilizada. Sí, es correcto. Luego esta que mencionas de Cuauhtémoc, que en un estilo más clásico. La del Padre Quino. También la de Zaragoza, pues es una estatua muy común. Sí, muy... Esta es estética, más o menos, está bien hecha. El Padre Quino, Hidalgo, frente al Ayuntamiento. Y la de Juárez, que estaba antes en el parque, ahí al ladito del Ayuntamiento de Tijuana. Son las estatuas que tenemos por acá. Y siento que deberíamos de levantar más monumentos de este tipo, pero con personajes locales. Pues todo lo que pasa de los héroes que se robaron. Exactamente. Está también el general Sánchez Taboada. Sánchez Taboada, sí, en zona Río. En la intersección con la calle Décima. Así como dijeron nuestros paisanos del barrio Logan, cuando vayas a Tijuana, viste la del Cholo, el Indio y el Matachoras. Bueno, pues aquí le estamos explicando de qué se trata cada una. También hay una estatua del doctor Aubanel en el Boulevard Fundadores. Es correcto. Así es. Sí. Es correcto. Sí, pues son los monumentos que tenemos aquí. Que ese es muy reciente, el doctor Aubanel es muy reciente. Yo creo que es la última que se ha construido. Sí. Tiene poquito. Los personajes locales o relacionados con la historia local, pues solamente Sánchez Taboada y el doctor Aubanel. Sí, de los de aquí, 100% locales. Bueno, y Eusebio Quino. La de la ola que hizo este escultor de aquí. Está frente al Secut. Frente al Secut, que es la ola que representa la conquista. Sí, pues no les digas porque la van a destruir. Ya no se celebra el 12 de octubre ni nada de eso. Ni nada. No hubo tal descubrimiento, que ese es otro tema. Sí, y como dice, ¿cómo vas a descubrir algo donde ya vivía gente, no? Exacto. No, pero digo, por ejemplo, si van a honrar la cultura mexica, levanten una estatua en honor a Cuitláhuac, que fue un triunfador, ¿no?
porque hasta el nombre de Cuauhtémoc en lengua náhuatl significa águila que cae, águila que desciende, un poquito deprimente, ¿no? El significado. Pues ya con el que cae ya pierde. Entonces es hasta como que coincidió en su calidad como último emperador. Pero bueno, pues ahí está ya, ¿no? Y yo creo que ya es por todos identificada como la glorieta de Cuauhtémoc. Así es. Y es un punto importante en esta ciudad. ¿En qué año dices que fue instalada en este lugar? Llega el 7 de abril de 1975 y se levanta, se pone sobre el pedestal el 8 de abril a las 10 de la mañana, que cuentan que era una mañana fría y lluviosa, que por eso no pudieron ponerle el escudo ni pulirla en esos días porque estaba lloviendo. Ya. Y es una estatua que tiene una altura de aproximadamente 8 metros con 50 centímetros y un peso de 8 toneladas, hecha en bronce. Otro dato curioso de cuando la estaban instalando es que mientras se realizaban estos trabajos, 2 trabajadores, participaron 30, pero 2 trabajadores fallecen accidentados ahí precisamente, mientras estaban levantando en las maniobras, mientras hacían todo esto con el monumento. Que caray, bueno, pues siempre hay algún punto negro, ¿no? En toda historia. Exactamente, pero pues sí, es una de los monumentos más... Esto vino, pues yo creo que estaba recién concluida la urbanización de la zona del río, ¿no? Sí, en Tijuana. Por eso precisamente también la levantan, porque estaban... Hay algunas fotografías y no había ninguna construcción cuando... No, era baldío casi todo lo que está ahí, y este fue el primer monumento así de esas características en la zona río, y recordemos que es también cuando estaba en proceso pues la canalización, el embellecimiento de toda esa zona de aquí de la ciudad. Muy bien, bueno, pues ahora sabe usted algo más sobre esta ciudad, sobre este punto que además es muy concurrido y pues es una zona por donde transitan diariamente miles de personas. Así es. Y muchas de las estatuas que estaban en Paseo de los Héroes, por ejemplo, sobre todo esta de Zaragoza, se ha hablado de que tenía la cara de López Portillo porque Roberto de la Madrid la manda a poner y en honor a su amigo le pone el rostro. Me voy a fijar en la cara, no pero no creo yo, es mucha especulación, son cosas urbanas, pero vale la pena seguir esas cosas, ¿no? Otro dato curioso, y me lo comentó una persona que pues está bastante informada en el tema, no sé si sea cierto o no, lo que sí es cierto es que mira hacia el oeste, y es simbólico porque hacia el oeste es donde se pone el sol. También Lincoln se está mirando hacia el oeste. Hacia el oeste, sí. Exactamente, pero en el caso de Cuauhtémoc mira hacia el oeste porque, pues bueno, fue ahora sí que la caída, ¿no? del Imperio Mexica con él, entonces mira hacia el oeste porque es en la dirección en la que el sol se oculta o se pone. Tiene su significado. Tiene su significado, es correcto. Muy bien. Muy bien, mi querido Julián, pues interesante como siempre. No, pues muchas gracias a ustedes y pues la próxima semana haré más temas. Otro tema de interés general aquí. Claro. Parece perfecto. Gracias, Julián Lozano. Muchas gracias, Fer. Gracias, Rodri. Bienvenido siempre. Bueno, vamos a continuar con algunas notas. Aumentaron, apenas anteayer habían anunciado en la ciudad de San Diego un incremento